Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que están presentes acá. Felicitaciones, profe, por el merecido reconocimiento. Hoy nos convocan los cánceres precoces. El objetivo fundamental es el diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer gastrointestinal. Para eso tenemos algunos invitados de lujo. El doctor Luis Casabán, que allá está, Luis. Buenas noches. María Cristina Dacol, que va a ser la presentadora de los casos. Adriana de la Valle, Nicolás González, María Luisa Musto y Luis Ubillos. Siguiente. Vamos a dividir en dos módulos. El primer módulo va a ser cáncer colorectal. Como ustedes saben, es el cáncer digestivo más frecuente, por lo tanto, intentamos hacer énfasis fundamentalmente en los métodos actuales de tamizaje. Eso va a ser una charla que va a dar el doctor Ubillos. Y después queremos conocer un poco el rol de la genética en el cáncer colorectal a cargo de la doctora de la Valle. La segunda parte va a ser el módulo de cáncer gástrico precoz, donde vamos a discutir con todo el resto de los panelistas dos casos clínicos que los va a presentar la doctora Cristina Dacol. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, a los que están online, a los que están acá presentes, y esperemos que sea de utilidad para todos ustedes esta actividad. Empezamos con el doctor Ubillos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, siempre es un honor estar aquí. Y vamos a hablar de lo que es, como decíamos, diagnóstico precoz de las enfermedades más importantes, que para nosotros el gran problema es que muchas veces no se diagnostica precoz, y lo que queremos es que justamente así sea, porque nos genera un gran problema de salud. Hoy en día el cáncer de colon es el tercero en hombres, y es el segundo en mujeres, pero si tomamos en cuenta la incidencia de ambos sexos, hombres y mujeres, estamos hablando de segundo en incidencia y de segundo en mortalidad. Por lo tanto, es un enorme problema de salud, y si tenemos el segundo en mortalidad es porque todavía estamos fallando en lo que es el diagnóstico oportuno. Ahora vamos a ver cuáles son los porcentajes de diagnóstico, en qué estadios los estamos diagnosticando habitualmente. Y realmente estamos teniendo aproximadamente 1.800 casos anuales con 1.000 muertes anuales, si uno toma las casuísticas que se publicaron en la Comisión de Lucha contra el Cáncer. Por lo tanto, es una gran cantidad de casos que tenemos para controlar y para tratar. Si vemos cómo se comporta Uruguay en el contexto mundial, tenemos una enorme incidencia, tanto es así que se comporta como los países más desarrollados, tanto en incidencia con un poco más de mortalidad, y se diferencia de los otros países de Sudamérica, en los cuales el cáncer colorectal es prácticamente una rareza. Si uno ve, por ejemplo, casos como Chile o todo lo que está contra la costa del Pacífico, el cáncer de colon no es un problema de salud, para nosotros es un enorme problema de salud, tanto en incidencia como en mortalidad. Y este es el problema. Tenemos muy poco porcentaje de estadios precoces. Estos son datos de Estados Unidos, de la National Cancer Database, en el cual un 24% son estadio 1, un 25% estadio 2, estadio 3 es otro cuarto, y estadio 4 solamente un 20%. Si vamos a lo que es Uruguay, estos son datos que se publicaron sacados de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que se publicaron en las guías de tamizaje publicadas el año pasado, vemos cómo en realidad los estadio 1 son el 26%, tenemos un 19, casi 20% de estadio 2, otro porcentaje nada menor del 27% de estadio 3, pero seguimos teniendo más de la cuarta parte de estadio 4 de debut, lo cual hace que esto es una enfermedad, en la mayoría de los casos, estamos hablando acá, incurable, y en este escenario estamos hablando de una situación en la cual, si bien el tratamiento es pretendidamente curativo, la recaída es altamente probable, y por lo tanto pasamos a un escenario no curable, en el cual ya perdimos al paciente. Y esto a pesar de que la secuencia de adenocarcinoma es ampliamente conocida, ya la describió Bogenstein hace muchísimo tiempo, y si uno sabe que esto existe, es que en realidad puede actuar. Podemos encontrar estas lesiones previamente, antes de que sean lesiones malignas, y tratarlas. No es una cosa que no le voy a decir nada nuevo a ustedes, que lo saben mejor que nosotros, pero que esto es lo que tenemos que prestar atención, porque tenemos una enfermedad que sabemos cómo se genera, sabemos dónde buscarla, sabemos en quién se genera, pero aún así estamos fallando en diagnosticarla. Estas lesiones son identificables y por supuesto que son curables.
Y decimos que sabemos en quién encontrarla, porque si no vamos a hablar de los casos con una incidencia mayor, con un riesgo mayor, como pueden ser los casos con alguna alteración genética, que ya lo va a hablar Adriana un poquito más adelante, pero sí sabemos que en los casos que tienen un riesgo de la población general, en hombres empieza un pico de incidencia a partir de los 40 y algo de años, se despega a los 50 años, y la incidencia y la mortalidad se despegan claramente. Y lo mismo pasa en mujeres, en que la incidencia y la mortalidad se despegan a partir de los 50 años. Por lo tanto, sabemos dónde buscarlo, sabemos la secuencia, se puede identificar, se puede tratar y sabemos incluso hasta en qué edad buscarlo principalmente. ¿Y cuál es el impacto del screening? Y bueno, en Uruguay no sabemos mucho, porque en realidad todavía no está medido. Entonces no tenemos datos claros de cuál es el impacto del screening en Uruguay, pero sí sabemos en los lugares que se ha medido que en realidad hay una reducción de la incidencia y una reducción de la mortalidad, que en Estados Unidos fue del 35% entre 1990 y 2007 y del 47% ya el 2011. O sea que estamos hablando de una disminución de incidencia y de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad, claramente significativa. Uruguay tiene una ventaja, que tiene un muy buen registro, por lo tanto, nosotros si logramos hacer un buen screening y logramos que los pacientes se sometan a la técnica de tamizaje, vamos a poder tener esto medido en breve plazo. Por eso que se generaron las guías de tamizaje, la guía de tamizaje cáncer colorectal en el año 2018. En realidad esto fue un proceso mucho más largo que llevó a que se discutiera por varios especialistas. Lo que se hizo fue conformar un grupo para desarrollar la guía, definición de las preguntas, se compararon con las técnicas, con las guías que se utilizan a nivel internacional, con la técnica AGRI para poder medir la validez de las guías a nivel nacional, y se llegó a un acuerdo nacional para poder llevar a cabo las recomendaciones de tamizaje. ¿Cuáles son las recomendaciones de screening de la población de riesgo promedio? Y bueno, en la edad, mayores de 50 años y menores de 75, pacientes asintomáticos, por supuesto. Muchas veces confundimos todo lo que es, por supuesto que no ustedes en gastroenterología, pero en medicina general muchas veces se confunde y se están pidiendo estudios para confirmar si hay un sangrado digestivo, cuando en realidad el paciente ya consultó por un sangrado digestivo. Entonces no vamos a ir a buscar lo que ya sabemos que tiene, ahí hay que ir a confirmarlo de otra forma. No es un tamizaje, es un diagnóstico de una consulta que hizo el paciente. Sin sangrados digestivos, otros síntomas que justifiquen una videocolonoscopía de entrada, por supuesto. Ahí, como dije, eso es diagnóstico por un especialista. Que no hayan realizado videocolon en los últimos 4 años, sin antecedentes personales de adenomas ni cáncer colorectal, por supuesto, sin antecedentes familiares directos, padre, madre, hermanos o hijos, o adenomas o cáncer colorectal, que ahí ya Adriana va a hablarnos de cómo se manejan estos pacientes. Un paciente que tiene cargados antecedentes, aunque no tenga un diagnóstico de un cáncer genético, en realidad ya sale de la técnica de tamizaje y su riesgo no es el promedio, por lo tanto no entra dentro del tamizaje. No ser portadores de enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto, y no ser portador de enfermedad hereditaria neoplásica colónica. Y bueno, ¿qué técnicas? Se habló muchísimo de lo que son las técnicas de detección de sangre oculta en la materia, y dentro de estas técnicas, mucho tiempo se habló de las técnicas químicas, el Hemoccult, el Hemoccult Sensa y otros, pero esto generaba muchos problemas, porque no es específica la detección de la peroxidasa de la hemoglobina humana. Lo que buscan estas técnicas es detectar peroxidasa. No es específico de hemoglobina humana. Algunos medicamentos y algunas otras comidas pueden tener actividad peroxidasa, y por lo tanto la tasa de falsos positivos es mucho más alta y lleva a estudios innecesarios. Lleva también a la preparación a restricciones dietéticas severas por varios días que muchas veces no se cumplen, y por lo tanto el examen se termina haciendo y termina dando un falso positivo nuevamente, que no es lo que buscamos. Y las técnicas que son de detección de sangre con métodos inmunoquímicos, en este caso sí estamos hablando de técnicas específicas de hemoglobina humana, no interactúa con otros medicamentos ni comidas, no reconoce la hemoglobina digerida, que es un problema también con las técnicas químicas, que en realidad la hemoglobina digerida puede ser de sangrados altos, incluso de la ingesta de comida, y en definitiva acá ese problema no lo tenemos porque nos va a mostrar simplemente sangrados bajos. Estas técnicas en general, por la información de los trabajos científicos, tiene una sensibilidad global de 79%, una especificidad del 94% y una exactitud diagnóstica global del 95%. Por lo tanto, es una técnica bastante fiable que ha demostrado impactos también, según los estudios, en sobrevida. De los estudios endoscópicos, por supuesto que no les voy a hablar a ustedes de estudios endoscópicos, sería un atrevido,
pero sabemos que la rectosigmoidoscopía, si bien muchas veces se planteó como técnica de screening, tiene una limitante enorme, que si bien la mayoría de los tumores colorectales están del lado izquierdo, rectos o en el sigmoides, estamos dejando sin ver todo lo que tiene que ver colon transverso y colon derecho. Por lo tanto, si bien alguna vez se dijo esto es como hacer una mamografía izquierda y no hacer una mamografía derecha, sí, capaz que es más, un poquito más sensible porque tenemos más tumores del lado izquierdo, pero sí estamos dejando un gran porcentaje sin evaluar. Y la colonoscopía, esto también, la rectosigmoidoscopía, tiene una demostración científica claramente demostrada con reducción de la incidencia y la mortalidad, por eso es una técnica de screening validada, si bien tiene esa limitante. Y la colonoscopía tiene la ventaja de que detecta también lesiones proximales, visualiza directamente las lesiones y se puede realizar la polipectomía en el mismo acto, si es posible, y por lo tanto tratar al paciente. Requiere contar con mayores recursos humanos calificados, obviamente, eso también no se lo voy a comentar a ustedes, pero sí es verdad que tienen que estar calificados los recursos humanos para poder hacerla de forma correcta, y el costo es más elevado. ¿Con qué guías se comparó estas guías nacionales con la evidencia recabada? Y bueno, se compararon con las guías europeas y las guías canadienses, de la Canadian Task Force, en los cuales se toman las dos guías como para realizar la validación por la técnica GRI. La técnica GRI lo que hace es validar las guías por la evidencia científica y junto con otras guías ya validadas. Y como vemos, se ven las recomendaciones de ambas guías, en los cuales lo que tiene más peso, o por lo menos más peso a nivel del diagnóstico, del tamizaje, es la detección de sangre oculta mediante técnicas inmunológicas, sobre todo cada 2 años, que tiene una recomendación fuerte, con moderada evidencia, entre los 60 y 74 años, y con una recomendación débil en pacientes más jóvenes. Tenemos la sigmoidoscopía entre 50 y 59 años, cada 10 años, con una recomendación débil y de moderada evidencia, y en pacientes un poco mayores, de 60 a 74, cada 10 años, con una recomendación fuerte y moderada evidencia, y la colonoscopía, que viene a tener entre los 50 y 59 años, no se recomienda por la baja evidencia, porque había estudios en curso en el momento de hacer esta guía y no estaban finalizados, y entre los 60 y 74 no se recomienda por la misma razón. No quiere decir que la colonoscopía obviamente no sirva, sabemos que es una técnica que permite diagnosticar y que permite tratar, pero no estaba publicado en ese momento el trabajo para diagnóstico. La guía concluye esto: la revisión de la literatura de las 2 guías seleccionadas nos permite concluir que la búsqueda de sangre en heces mediante test inmunoquímico como herramienta de tamizaje seguida de colonoscopía en los casos positivos constituye una alternativa apropiada para la detección temprana de las lesiones neoplásicas colorectales. Hago una salvedad acá también. Obviamente, cuando uno está haciendo una guía de tamizaje, también tiene que ser factible desde el punto de vista del costo. Y por eso es que la búsqueda con el test inmunoquímico de las materias, de la sangre de la materia, y la posterior confirmación por la colonoscopía es la técnica que se validó por la guía y que también está validada por guías internacionales. ¿Qué pasa en cuanto a la periodicidad? ¿Qué surge de estos trabajos? La información es limitada porque los estudios no son homogéneos al respecto. La función, básicamente se habla de que si uno va a hacer una videocolonoscopía o tiene una videoscopía hecha, el intervalo de 10 años, si no hay un riesgo incrementado, es un intervalo válido, y si el paciente ya tiene una videocolonoscopía hecha, obviamente no tiene que entrar una técnica de tamizaje, ya está evaluado. Y la detección de la sangre oculta en la materia por técnicas inmunológicas cada 2 años, o como dijeron los estudios endoscópicos, cada 10. Por lo tanto, para la población de riesgo promedio se recomienda el tamizaje entre los 50 y los 74 años con el test inmunoquímico de sangre ocultas cada 2 años, y si el test resulta positivo, debe estudiarse con colonoscopía. Si el individuo ya ha realizado una videocolonoscopía, por supuesto que ya está estudiado, y de no haber un síntoma que preceda, o sea, un síntoma que se agregue, no es necesario, obviamente, ponerlo en el programa de tamizaje. Ya salió del programa de tamizaje. Entonces, a modo de resumen, estas son las conclusiones. Si hay síntomas, esto es diagnóstico y tratamiento. Cuando muchas veces hablamos de esto en charlas de medicina general o de primer nivel de atención, es fundamental. Si hay un síntoma, no vamos a mandar un test de sangre oculta en la materia, lo mandamos al especialista, gastroenterólogo, para que lo diagnostique, o al cirujano si es necesario.
Si no tiene síntomas, ahí evaluamos el riesgo a nivel familiar y a nivel genético. Si tiene un riesgo intermedio o alto, tampoco va a entrar en las técnicas de tamizaje. Acá lo que tenemos que hacer es mandarlo a una clínica especializada, a un grupo especializado de riesgo genético para que lo asesore a ese paciente y no entra dentro del tamizaje. Si tiene un riesgo promedio, menor de 50 años, en principio nada. Obviamente estas son las guías de tamizaje a nivel poblacional, después se surgirá la recomendación personal de cada médico, pero a nivel de tamizaje no estaría recomendado como un beneficio poblacional. Mayor o igual a 50 años, hacer la detección de sangre oculta en la materia por técnicas inmunológicas. Si es negativo, repite a los 2 años. Si es positivo, videocolonoscopía. Si es positiva, entra en el plan de tratamiento. Y si es negativa, ya se hizo la videocolonoscopía, por lo tanto, puede hacer una videocolono en 10 años más o la técnica, o buscar nuevamente la sangre oculta en la materia a los 5 años. Muchas gracias.